Días a todos los amigos y hermanos que nos reunimos en este compañerismo alrededor de la revelación de la palabra de Dios traída en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. En esta oportunidad vamos a profundizar un poquito acerca de Apocalipsis capítulo 1 a Apocalipsis capítulo 3 hasta el final del capítulo 3 del Apocalipsis. Quiero poner como fundamento la lectura en las Sagradas Escrituras y leemos en el libro del Apocalipsis capítulo 1 comenzando en el verso 1, donde dice la Escritura de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita, Dios, en esta ocasión profundizar con entendimiento en la revelación de todos estos tipos de figuras y de todos los símbolos que tenemos en las Sagradas Escrituras y en los truenos. El mensaje que revela, cumple las Escrituras, las abre y las cumple. Bien, en esta ocasión vamos a tener esa disertación en el libro del Apocalipsis, lo que es revelado por el precursor de la segunda venida del Señor, a quien le tocó colocar todo este material en letra. En el libro Las 7 edades de la Iglesia, que es este libro que tengo acá en la mano, en este libro se encuentra el desarrollo de las Escrituras desde Apocalipsis, el desarrollo de las Escrituras desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y la enseñanza que hay en esos 3 capítulos del libro del Apocalipsis revelan el misterio de Dios. El misterio de Dios en su iglesia, moviéndose el Espíritu Santo en medio de los 7 ángeles mensajeros. Y también revela el misterio del anticristo, introduciéndose en la iglesia para pervertir el mensaje que el Espíritu Santo, a través de cada mensajero, va dando en cada una de las edades, en su territorio, en sus fechas, en las cuales el Espíritu Santo va usando de oriente a occidente los mensajeros y va guiando a sus mensajeros, y en este recorrido
se toma un lapso aproximado de 2000 años, contando desde el año 33 hasta el año 1977. También se toma ese recorrido de oriente a occidente, pasando en 5 etapas en Europa y una etapa en Norteamérica, en la cual estuvo como mensajero del Espíritu Santo, del Ángel del Pacto, el precursor de la segunda venida del Señor, el reverendo William Marion Branham, a quien le tocó manifestarse con el espíritu de Elías por 4ª vez, conforme a Malaquías 4:5, es el restaurador de la fe de los padres hacia los hijos. Así que nos ha tocado a nosotros vivir entre el siglo XX y el comienzo del siglo XXI, donde todas estas cosas han tenido lugar. Ha tenido lugar el mensaje del precursor William Marion Branham y el mensaje del precursado William Soto Santiago. De esta manera se ha desarrollado desde los días del año 33, ya para el año 53 estaba dando comienzo la primera edad de la Iglesia Gentil, 20 años después de la partida del ascenso del Señor Jesucristo, allí delante de los que le vieron ir en una nube, allí en Israel, en el Monte de los Olivos, si mal no recuerdo. De esta manera hemos tenido el desarrollo de estas edades, y en esta oportunidad, como ya hemos reiterado, vamos a estar mirando desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 3, y eso tomó un lapso aproximado de 2000 años, y en esos 2000 años fueron abiertos del libro de los 7 sellos, fueron abiertos 4 sellos. Vale recordar que el apóstol San Juan tuvo estas visiones en la isla de Patmos entre el año 95 y 96 del primer siglo, y si observamos, para esa fecha ya se estaba desarrollando la primera edad de la iglesia, la cual dio comienzo en el año 53 de la era cristiana. De esta manera, entonces, eso que fue revelado allí en la isla de Patmos abarca todo este recorrido. Pero vale la pena mirar lo importante de estas escrituras, que lo importante que se desarrolla en ellas es que en ellas es revelado el engaño que el anticristo introdujo en cada una de las edades de la iglesia. Es importante que tengamos minuciosamente el conocimiento de los 2000 años y el conocimiento de cada una de las edades, porque en cada una de esas edades hubo una confrontación entre la verdad y la mentira, una confrontación entre la verdad de Dios y el engaño del diablo, usando un sistema religioso nominal con el cual el diablo termina estableciendo el reino de los gentiles en la parte religiosa en el curso de los 2000 años. Pero en estas etapas, en estas 7 etapas que se vivieron, en estos 4 sellos que se cumplieron, que abrieron y se cumplieron, allí queda abierta la revelación, el misterio del anticristo y la confrontación que produjo en la iglesia de la gracia. Y queda también al descubierto la gran ramera, la cual también tiene
los mismos años de su formación como ese sistema representado por una mujer, la gran ramera, pero que es un sistema religioso. Siempre una iglesia está representada en una mujer, y esta es una mujer muy rica, llena de púrpura y de toda cosa preciosa, pero muy perversa. En el pasado fue conocida tipológicamente como Jezabel, y ya sabemos cuáles son los hechos de Jezabel en el Antiguo Testamento. Así que, avanzando, vimos a el diablo cabalgando en un caballo que cambió de colores. Eso es un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro y finalmente un caballo amarillo. El cual caballo amarillo es en el cual el diablo está cabalgando en la actualidad. El cumplimiento del cuarto sello tiene vigencia en la actualidad. Nos encontramos nosotros en el tiempo en donde hay un enfrentamiento. Recuerden, hablamos de que hubo un enfrentamiento en las 7 edades de la iglesia. En cada una de las edades el anticristo se infiltró. Incluso cuando Jesús de Nazaret estaba en la escena, se infiltró Judas, que era de las edades judías, era del sistema denominacional organizado, y se infiltró entre los apóstoles y finalmente vendió al Señor. Igual sucedió en la primera edad, y cuando vamos a la edad de la piedra angular, dice que habrá una confrontación de la misma manera que lo hubo en las 7 edades de la iglesia. A estas realidades nosotros nos tenemos que enfrentar para poder tener la palabra correcta, para poder tener la revelación que nos ha sido dada en toda su plenitud. Bien, así que acá tenemos el diagrama de las 7 edades. Acá al fondo tenemos el diagrama de las 7 edades de la iglesia gentil, el cual me gustaría tomarlo de allí para ilustrar el desarrollo de estas cosas. Bien, ya vimos que en la primera edad de la iglesia, ya vimos nosotros cómo, vamos a leerlo en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y el verso 1, que aquí el enemigo venía, vamos a ver, ya venía en esa confrontación. Apocalipsis 2, verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, en esta primera edad entraron los mentirosos, pero la novia los pudo identificar, y cuando los identificó, ellos no pudieron engañar a la novia. Pero eso no quiere decir que se detuvieron, siguieron adelante con su engaño y entraron a la segunda edad. Y en estas 7 edades el diablo se manifestó en medio de las 7 edades, engañando a la iglesia compuesta por la novia y por una iglesia que finalmente terminó siendo el jinete del caballo amarillo con la mujer, la gran ramera. Y miren ustedes, en la primera edad dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esa fue la introducción del nicolaísmo. El nicolaísmo es, según el reverendo William Marion Branham, es
Nicao, nicolaísmo, Nicao es conquistar y lao es el laico. Los apóstoles eran conocidos para la primera edad como el fundamento de la iglesia, y era un grupo de 11 hombres, porque uno de ellos era el que confrontaba a los demás, siendo usado por el espíritu del anticristo. Pero 11 hombres permanecieron al lado de Jesús. Ellos permanecieron predicando un precursor, Juan el Bautista, y un precursado, Jesús de Nazaret. Habiendo Jesús de Nazaret subido en la nube delante de ellos, entonces ellos, el grupo, los creyentes que quedaron recibiendo la enseñanza, la recibían a través de los apóstoles. Y esto se tomó más o menos 20 años en ese proceso. Ya para el año 53 es donde se abre la primera edad. Dios le aparece a San Pablo en el camino a Damasco, y luego ya es un enviado, un profeta con la unción del león de la tribu de Judá. Y ese profeta que aparece con esa unción aparece ungido en el camino a Damasco por la columna de fuego. Ahí entra la columna de fuego, el Espíritu Santo, a la iglesia a sacar una novia. Y esas 7 etapas, la novia que recibió la palabra pura de la columna de fuego, ella finalmente fue atacada, fue perseguida y fue enviada al paraíso. Pero aquí en la tierra quedó una iglesia con el nicolaísmo. ¿Y qué es lo que significa nicolaita? Significa conquistar al laico. Cuando Dios terminó la edad y cuando Dios terminó la obra que iba a llevar a cabo en cada una de esas edades, ellos entonces fueron recogidos en el paraíso con su mensajero. Pero aquí en la tierra quedó formándose una iglesia con el nicolaísmo. ¿Y qué es el nicolaísmo? El nicolaísmo es un grupo de ministros, de pastores que se introdujeron entre los pastores verdaderos, y ellos no tenían la revelación de Dios, pero ellos formaban un compañerismo alrededor de la astucia del anticristo, y esa era la confrontación. De esa manera el grupo de la novia los conocía, los identificaba, y aunque estaban juntos en la misma edad, se reunían con el mismo mensajero y se reunían en el mismo tiempo. Con todo y eso, la novia tenía claro la obra del Espíritu Santo de ese día. Pero estos pastores, ellos se organizaron y se formaron como un clero y tomaron el control de un movimiento organizado. Por eso es que en la actualidad tenemos una iglesia nominal organizada, una denominación mundial que se formó en 2000 años, el lapso en que Dios por 7 ocasiones guió a su pueblo a través de los 7 ángeles mensajeros, y todos ellos fueron a reunirse en el paraíso. Pero sobre la tierra siguió formándose un movimiento que al día de hoy ya se apersonó, usurpó el nombre de cristiano. Entre otras cosas, le fue puesta a la novia por una mala fama, por ofensa, le fue puesto el nombre cristiano. Y a medida que se organizó el sistema religioso, entonces el nombre cristiano se convirtió en algo importante, porque hubo un matrimonio entre los políticos que forman el reino de los gentiles, el reino de la bestia, que monta la mujer, la cual es la gran ramera. Eso se formó en los 2000 años, y de allí
es donde en la actualidad está cabalgando el jinete del caballo amarillo, está cabalgando con el nicolaísmo, con el baalanismo, con el jezabelismo y con el vicario. De esa manera hay en la tierra un engaño en el cual ha caído toda la familia humana. A pesar de que fue escrito en tipos y figuras en el libro del Apocalipsis, a pesar de que todo estaba escrito, aún estando escrito estaba cerrado y sellado con 7 sellos, y estaba en las manos ese libro que contenía la revelación de lo que sería el transcurso de los 2000 años. Eso estaba en un libro sellado, y al profeta Daniel le dijeron: anda, Daniel, esas palabras están cerradas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin es la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es la segunda venida del Señor, donde aparece el precursor y pone todo eso en este libro de los 7 sellos. Si me permite allí el libro de los 7 sellos para mostrarlo, y lo coloca en el libro de los 7 sellos, lo predica. Ahí hay otro de estos mismos, lo predica desde el ¿qué? Desde el 17 de marzo hasta el 24 de marzo. Entonces, este libro de los 7 sellos fue puesto en libro por esta predicación fue puesta en libro por el reverendo William Marion Branham, y fue predicado en el tabernáculo Branham, y le fue dado a él a través de un ángel que aparecía para traerle todas las noches cada uno de los sellos. Así que esta es la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en 2 velos de carne, el precursor y el precursado. El precursor toma el misterio que está en símbolo, en tipo y figura, lo predica, da a conocer el significado de los tipos y figuras, y entonces aparece el precursado para cumplir todos esos tipos y figuras, montando un caballo blanco, el cual es el caballo blanco de Apocalipsis 19:11. Allí aparece entonces cabalgando, y cabalga en América Latina y el Caribe el precursado, y cabalga en Norteamérica el precursor, y de esa manera viene a la tierra el gran misterio de el libro sellado con 7 sellos en el cielo, en las manos del Cordero. Y 4 de esos sellos se toman 2000 años en ser revelado y en cumplirse, y en ellos aparece la obra del anticristo en sus 4 caballos, pues monta desde la primera edad hasta la actualidad, y aparece el nicolaísmo, lo cual es un grupo de cleros, el baalanismo, lo cual es llevar a cabo una obra por dinero, por salario, y aparece el jezabelismo, lo cual es la formación de un sistema religioso denominacional que ya está establecido entre toda la familia humana en la tierra, entre todos los seres humanos, mayormente los occidentales. Y de esa manera aparece la gran ramera, y aparece, eso es el jezabelismo, y el anticristo, el cual es el máximo jerarca de ese sistema de la gran ramera, que es el que gobierna y domina sobre el imperio político, académico, cultural de la familia humana, de Oriente a Occidente. Así es como hemos tenido nosotros el desarrollo de las 7 edades de la Iglesia gentil. Ahora les dije que la constante era una confrontación. Era una confrontación. A principio, el caballo blanco que monta el anticristo se introdujo entre la novia como una cosa inocente. Venga y tengamos compañerismo. Pues lo que existía sobre la tierra para esa fecha era el sistema babilónico, en el cual Dios fue dividido en muchos dioses, y
se fomentó en el planeta Tierra una idolatría y se adoraban todo tipo de cosas como Dios. Y eso no era otra cosa sino el diablo engañando a la raza humana para ser adorado él, haciéndoles creer que al adorar un yeso, una madera o cualquiera de los astros en el cielo, y al tener una orden de seres de la mitología, con eso ellos adoraban a Dios. Y Dios no es politeísmo, Dios es monoteísmo, y eso era lo que había en la tierra. Y Dios venía trayendo su novia, recogiéndola de oriente a occidente entre las tribus perdidas de la casa de Israel. Y el Espíritu Santo guió al apóstol San Pablo para que no se fuera para el Asia Mayor, sino que su rumbo lo alineara hacia el occidente, hacia España, hacia Europa, y 5 edades se movieron en el continente europeo. Pero después la columna de fuego voló de Europa y la encontramos en Norteamérica, en el reverendo William Marion Branham, 1906-1977. De esa manera es que se han desarrollado las 7 edades de la iglesia. Para el año 60 y algo, no tengo exactamente la fecha, ocurrió el eclipse de luna que tenemos acá en este candelabro de las 7 lunas, si me permite. En una visita del alto jerarca del sistema nominal de Roma, allí él visitó a Jerusalén y se vio en el cielo, en los días del reverendo William Marion Branham, el eclipse de luna que mostró todas estas facetas en el cielo. Y el ángel del Señor le dijo al reverendo William Marion Branham que los colocara en este orden en que están colocados sobre este candelabro, porque Dios se movió en medio de las 7 iglesias. Él se movió de esta manera en medio de los 7 candeleros, lo cual es un tipo y figura de el candelero que fue puesto en el templo, en el tabernáculo que hizo Moisés, y en el templo que hizo Salomón fue colocado en el lugar santo, lo cual representa la dispensación de la gracia. Y aquí está el candelabro con las 7 lunas. Ahora, como les dije, desde aquí hasta acá la iglesia nominal ha estado formándose con jezabelismo, con nicolaísmo, baalanismo, jezabelismo, y finalmente han coronado al anticristo. Y en la actualidad ya todo esto, para el programa divino, para la novia, todo eso ha concluido. ¿Qué es lo que ha concluido? El misterio que tenía que ser revelado, que se cumpliría, que tendría lugar en estas 7 edades de la iglesia gentil. Así que para nosotros ya no puede el diablo a la novia engañarla, ni con el balanismo, ni con el nicolaísmo, ni con el jezabelismo. No lo puede engañar, porque ella conoce el misterio y la astucia que el diablo usa para engañar, confrontando en cada una de las edades la verdad con la mentira, la verdad con el engaño. ¿Y qué sucede? De esa manera, entonces se han vivido estas 7 edades de la iglesia, y en cada una de las edades la novia ha descubierto a la bestia, ha descubierto la astucia usada por el enemigo, parcialmente. Pero cuando se terminan las edades, entonces se pasa a Apocalipsis 5, y allí en Apocalipsis 5 se abre un libro sellado con 7 sellos, y ahí sí el misterio completo es revelado y cumplido. Y ahí aparecen ya los 7 truenos, que son los que revelan y cumplen. Ahí también el enemigo se
enfrenta, se produce el mismo enfrentamiento, porque dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que ha sucedido en el tiempo en el cual nosotros nos encontramos es que el Rey de Reyes y Señor de Señores ya está en la escena, y está en la escena en sus tres etapas. Y en esas tres etapas en las cuales Él se encuentra, ha de ocurrir la revelación de todos los misterios. En esas tres etapas ha de ocurrir ir al paraíso y juzgar a los que están en el paraíso y traer a los santos que están en el paraíso. Y también ha de ocurrir declarársele al pueblo hebreo, y declarársele al pueblo hebreo en un cuerpo glorificado para tener un control sobre la creación, sobre la luna, sobre las estrellas, sobre toda esta creación divina. Y eso se verá en el ministerio de los dos olivos, el ministerio de Moisés y de Elías. Hemos llegado al tiempo en donde esto ha sucedido. ¿Qué se ha formado de aquí hasta acá? Se han formado un sistema nominal conocido como un sistema universal. Este sistema universal es un sistema politeísta. Este sistema politeísta está lleno de ídolos, y Dios aborrece la idolatría. Por eso aborrece a Jezabel, porque Jezabel fue la que trajo la idolatría a el Dios politeísta que había en Israel en los días de Acab. Y el pueblo de Israel ha tenido juicios sobre ellos, a pesar del amor que Dios tiene por Abraham, Isaac y Jacob, y sin embargo han tenido juicio porque se han inclinado a la idolatría, se han inclinado al politeísmo, y ellos, lo que comenzó a formarse aquí fue un sistema politeísta. Pues miren, la revelación fue con lo que fue establecida, con lo que fue establecido la obra del Espíritu Santo. Por eso, cuando el apóstol Pedro le hicieron la pregunta, Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios le dijo a Pedro: eso no te lo reveló ni carne ni sangre. No se lo revelaron los pastores a Pedro del sistema religioso de los judíos, y ningún pastor en la tierra lo podía hacer. Esa era una experiencia entre el creador de los cielos, de la tierra y todas las cosas, con su hijo Pedro, con su hijo Jesús de Nazaret, y a través de esa forma Pedro tuvo la revelación. Ahora, la obra que fue hecha por la columna de fuego durante las 7 edades de la iglesia no fue una obra de una organización religiosa, no fue una obra de un clero de pastores explicándole al pueblo, no fue eso. Fue la obra del Espíritu Santo con la unción divina, levantando una primera edad, lo cual es una sombra, levantando una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, y finalmente concluyendo una dispensación, la proclama de la salvación en la gracia, en el nombre de Jesucristo, de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es lo que ha sucedido durante las 7 edades de la iglesia, pero de aquí a acá está formado un sistema denominacional, un sistema organizado que reclama que ellos son el cristianismo. Ellos no son el cristianismo. El cristianismo, para empezar, no es politeísta, así que, y no es organizado, no es una denominación, no lo dirigen los cleros. Esas son mentiras del diablo. Eso fue lo que montó el caballo amarillo, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo blanco, el caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo, y esos 3 colores mezclados forman el caballo amarillo. Ahora, ¿qué sucedió? Este sistema venía formando una idolatría hasta la 5ª edad, la edad de Lutero. Venía formando un sistema de idolatría y un sistema impuesto a los creyentes de la novia,
que son los creyentes que reciben la revelación. Y los que no son de la novia son los que reciben la denominación. Son los que reciben al clero y establecen una adoración hacia su clero, que son pastores, que aparecen ¿de dónde? Aparecen de los seminarios, de los institutos, aparecen formados por personas aquí en la tierra. Los de Dios no aparecen así. Los de Dios son escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, formados por el nuevo nacimiento, la columna de fuego, a través de cada uno de los mensajeros. Y cuando ellos aparecen, dan el fruto de la revelación de la edad, dan el fruto de quién es su mensajero, cuál es su edad. Eso es lo que aparece en cada una de las edades. Pero el sistema politeísta organizado, denominacional, ese sistema empezó a degradarse, y usted va notando que aquí la novia tenía una luz muy grande, acababa de salir de la primera venida del Señor, pero la confrontación fue introduciendo oscuridad, y en la segunda edad había introducido más oscuridad. En la tercera y en la cuarta estaba casi total, estaba en oscurantismo. Pues, ¿por qué estaba en oscurantismo? La columna de fuego, el Espíritu Santo, había sido expulsado de la edad, y ahora el control lo tenían los hombres, lo tenía la jerarquía, lo tenían aquellas posiciones que fueron tomando esos obispos y esos personajes del sistema religioso, y se convirtieron entonces en personas respetables y muy adinerados, por cierto, y personas distinguidas dentro de la sociedad. Pero eso no es el programa de Dios. El programa de Dios es el Cristo hecho carne, reflejado en cada uno de esos mensajeros, trayendo una novia y siendo confrontado por el anticristo con su sistema organizado, denominacional, con su sistema eclesiástico, seminarista. Con eso combatieron la revelación de la palabra en cada edad. Y cuando terminan las 7 edades, cuando llegamos a la edad de Lutero, Lutero le puso una reforma a ese sistema politeísta que se había tomado el nombre de cristianismo. Entonces le puso freno y empezó a mostrar que no existía tal politeísmo, y que el justo por la fe viviría y no tenía que estar bajo la sumisión de un patrón de comportamiento hecho por los líderes conocidos como nicolaísmo. Por eso es nicolaita. Esto fue lo que reveló el reverendo William Marion Branham, y esto también es lo que he revelado en los truenos. Así que el diablo no nos puede engañar a esta altura con un nicolaísmo, no nos puede engañar con un sistema organizado, no nos puede engañar con un clero, no nos puede engañar con un jezabelismo, a decir que somos la iglesia madre y que la iglesia madre es la original, y a decir con todas estas cosas. No puede engañar a la novia con eso. Puede engañar a la iglesia que va a pasar por la gran tribulación, conocida como las vírgenes insensatas, y ellas toditas caen en ese sistema y ahí van a dar a la gran tribulación. Pero la novia no. La novia tiene la revelación que cuando Dios envía un profeta, la obra prometida a través de ese profeta la cumple hasta que esa obra llega a su final. No hay tal cosa como que un profeta deja una obra media, no. Y mucho menos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, donde la obra de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, escúchense bien, es una obra que llevará al pueblo a la transformación y al rapto de la iglesia, a la cena de las bodas del Cordero con un mensajero eterno. Aquí no tenemos nosotros Pedro, no tenemos gran ramera, aquí no tenemos nosotros nicolaísmo, balanismo, jezabelismo. Todo eso es del anticristo, y cualquiera así esté entre la edad aquí entre nosotros, así esté frente al televisor escuchando el mensaje y aún escuchando la tutoría, todo el que profese nicolaísmo, balanismo, jezabelismo
es del anticristo, aunque piense y diga de otra manera. Así que miren ustedes, estas son las 7 edades de la iglesia. Ya aquí Lutero introdujo que el justo por la fe vivirá y empezó una reforma. Luego vino Wesley y introdujo que sin santidad nadie vería al Señor. Y luego vino William Marion Branham y introdujo el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucedió? Estas personas con Lutero salieron del sistema de la gran ramera. Y entonces, ¿qué sucedió? Quedaron libres, salieron fuera. Pero cuando Lutero se fue para el paraíso y se fueron los que habían recibido a ese mensajero, entonces entró nuevamente otro sistema. Ya entró un sistema que es conocido como la imagen de la bestia. En el sistema de la bestia tenían jezabelismo, nicolaísmo, tenían el balanismo y tenían al anticristo coronado. Entonces, en el sistema de la imagen de la bestia ya comenzaron a organizarse y en vez de poner a un hombre por cabeza, pusieron un clero, pusieron un grupo de ministros por cabeza y ahora ellos tenían el control. Y con eso el diablo no puede engañar a la novia. Entonces ahora todo había que preguntárselos a ellos y había que ellos autorizar si podían o no podían, y de esa manera engañó el diablo a las 7 edades de la iglesia. Pero la novia de la edad de la piedra angular no la puede engañar con esas cosas. Y miren ustedes lo que sucedió. Entonces, acá llegó la etapa de la Odisea. ¿Y sabe qué hizo la Odisea? Con su sistema perfeccionado entre el sistema nominal de la gran ramera y ahora el sistema inventado de la imagen de la bestia, expulsaron al séptimo mensajero fuera. Y después el Espíritu Santo estaba tocando del lado fuera. Esa edad expulsó su mensajero. Y ese mismo mensajero Dios lo usó para que fuera el precursor de la segunda venida. ¿Para que fuera quién? Para que fuera el precursor de la segunda venida del Señor. Él tenía en él el ministerio de Elías por 4ª vez, y a él le fue dado el nombre eterno de Dios en la montaña, y le fue colocado el nombre, y el nombre que le fue colocado a él en la montaña, ese es el nombre de la ciudad de Dios. Pues la ciudad de Dios se formó con un fragmento en cada una de las edades y concluye con el reverendo William Marion Branham como cabeza de las 7 edades de la iglesia gentil. Entonces, ¿qué sucede? Aquí aparece el reverendo William Marion Branham y termina todo ese programa de las edades de la iglesia. ¿Pero terminó la obra de Dios? No. Siendo que él era el precursor, el ministerio que vendría después del reverendo William Marion Branham es el ministerio del precursado. Y allí, cuando aparece el ministerio del precursado, aparece fuera del continente, fuera de la parte del continente norte de América, y la columna de fuego vuela, y después la visión de la carpa la tiene el mensajero, y los niños que él ve empujando la carreta son mexicanos, la audiencia que él ve son mexicanos. Así que por México hacia la América Latina, hacia el fondo, ahí empieza la obra del precursado, aquel ángel que era diferente a los demás, que el reverendo William Marion Branham vio cuando subió a la constelación en cuerpo teofánico. El reverendo William Marion Branham fue sacado de su cuerpo físico y fue levantado, y en su cuerpo teofánico se reunió con 7 ángeles y uno que era diferente a los demás. Y eso sucedió el 28 de febrero de 1963. Pero ya todo esto lo había predicado en este libro conocido como Las 7 edades de la iglesia gentil. De manera que si una persona lee este libro y llega a tener la revelación de todo lo que hay en las 7 edades de la iglesia gentil en este libro, si llega a tener la revelación, ¿qué sucederá? Esa persona conocerá todas las artimañas de jezabelismo, de balanismo, de nicolaísmo que usó el anticristo. Pero saben ustedes una cosa, no se dejará engañar en la edad de la piedra angular. ¿Acaso usted cree que en la edad de la piedra angular
no se vino el diablo con la misma artimaña que usó durante las 7 edades de la iglesia. Sí se vino, pero a la novia no la puede engañar. Pero hay una iglesia que no quiere salir de la reforma porque le parece que está muy acomodada y se siente muy bien. Está en justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Y se mantienen allí cuando hay un profeta que creó una embajada y en la embajada nos enseñó que el agente de la paz que somos nosotros, los de la edad de la piedra angular, el agente de la paz tiene que tener principios, tiene que tener valores, tiene que ser una persona honrada, honesta, tiene que tener amor. Y todo esto fue llevado a las universidades, fue llevado a los congresos, fue llevado a las diversas instancias donde esto debe ser transmitido y debe de ser aplicado para la familia humana. Entonces la pregunta es, ¿acaso hemos quedado sin una corrección de cómo debemos expresarnos en nuestra sociedad? No. William lo perfeccionó, trayéndolo ¿cómo? Trayéndolo desde el alma. En el alma es donde están los principios, los valores. En el alma es donde están todas estas virtudes del ser humano. Entonces, nos enseñó cómo vivir dirigiendo y rigiendo la vida nuestra desde el alma, aunque no la llamó alma. ¿Por qué no la llamó alma? Porque lo dijo en medio de algunas instancias políticas y allí no aceptan esos términos. Pero igual, lo que tiene el alma es esos atributos, los cuales fueron establecidos para que nosotros en el glorioso reino milenial sí materialicemos toda esa palabra hablada a través de una embajada y a través de Am Israel, lo cual es amigos del pueblo hebreo. De esta manera estamos avanzando y de esta manera pues estamos haciendo un estudio sobre el capítulo 1 del Apocalipsis y el capítulo 3, porque en el capítulo 4 hay un rapto y hay un rapto espiritual. Por eso dice aquí en el capítulo 4, vamos a leerlo, y de esa manera, después de esto, después de todas estas cosas que habían sucedido, después del jezabelismo, después del nicolaísmo, después del balamismo, después del anticristo con todo su sistema de la gran ramera, después de esto hay un rapto. ¿Y a dónde se sube? Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. O sea que hay cosas para suceder después de estas. Entonces, ¿qué sucede? Dios acá en el libro del Apocalipsis, capítulo 10, vamos a ver, capítulo 16. Déjenme se los consigo para de esa manera. Capítulo 18 y el verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ellas, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿De dónde nos mandó a salir? De estas 7 etapas que fueron tomadas por un cristianismo politeísta, idólatra, nominal, un cristianismo lleno de seminarismo y de todas estas cosas. Fue tomado, toda esta parte oscura es lo que hoy en día prevalece en este sistema de 2000 años que estuvo presente confrontando la verdad con la mentira durante todas estas 7 edades. Y de ahí somos mandados a salir de en medio de ellos. Y el cristianismo de la imagen de la bestia está bien sentado porque ha organizado lo que trajo Lutero, lo que trajo Wesley y lo que trajo Branham, y lo han convertido en una imagen a lo que es la bestia. Y entonces
con ese engaño vienen, entonces, ¿a qué? A la novia, a la edad de la piedra angular. Y la edad de la piedra angular permanece hasta hoy 47 años, si mal no estoy, 47 años, y durante todo ese lapso han estado presentes estas dos situaciones que hubo en cada una de las edades. Pero la novia, para esta fecha, ya tiene abierto todo este misterio, ya conoce todas las mañas del enemigo y no será engañada. Además, a la novia le dan tanta recompensa a la cual ella no puede ser engañada. A la novia le dicen que se sentará con él en su trono. A la novia le dice que le darán la estrella de la mañana, que le darán el sol con las dos alas. A la novia le dan tanto que ella no puede ser engañada por unos sistemas que ya hemos vivido durante estas 7 edades de la iglesia. Es el colmo que hoy, a estas alturas, teniendo nosotros el mensajero eterno, hayan personas agrupándose con cleros y agrupándose con sistemas denominacionales para pervertir el mensaje de la piedra angular. Eso es el colmo y no puede ser soportado por la novia. Así que de esta manera es como hemos estado. Aquí hay personas en justificación, santificación y bautismo, y ese es el mensaje que tienen implantado en sus congregaciones. Y de la Embajada Mundial no saben nada, de Am Israel no saben nada, de la revelación de los 7 truenos no saben nada, y están reclamando que ellos son los ministros de la novia. ¿Qué novia? ¿Qué ministro? No tienen conocimiento, no tienen revelación. ¿Por qué? Porque cuando fueron invitados a que estudiaran toda la literatura, que es la plataforma que trajo William Marion Branham, ¿qué hicieron? Se fueron a unos asuntos diferentes, hicieron como la reina Basti. La reina Basti le dijo al rey que él no podía comparecer ante ella porque ella tenía también sus programas. Y eso hizo la parte de las vírgenes insensatas en la piedra angular. También tienen sus programas. Y aún cuando el mensajero dijo, cierren eso, o son ustedes que van a establecer la dispensación o soy yo. Y ellos aún enfrentaron al mensajero, lo desafiaron y le hicieron ver que ellos son los que tienen el doblar de la esquina de la edad de la piedra angular. Cuando el mensajero que tenemos en la escena es eterno y no ha terminado. Por eso es importante, es necesario que nosotros despertemos al conocimiento de la plataforma. La plataforma, miren aquí, esta es la plataforma, las 7 edades. Aquí tenemos las 70 semanas de Daniel, las 7 edades, los 7 sellos, todo esto que tenemos acá, las trompetas, eso que William Marion Branham predicó del 63 en adelante, toda esa literatura, todo ese material, esa es la plataforma. Y sobre eso giró William Soto Santiago por toda la América Latina enseñando, documentándose de cada uno de esos libros. Y hoy hay un pueblo que ni siquiera conoce esos libros. Y lo peor de todo, son ministros. Cuando Dios llama a los ministros es para que ministren los misterios escondidos, los cuales han sido revelados. Pero no, ellos son ministros no sé de qué, pero lo están imponiendo delante de las personas que hoy dicen que necesitan la fe del rapto y la fe de la transformación, lo cual está en la embajada, en Am Israel y en la revelación de los truenos del libro del Apocalipsis, traída por el profeta de Dios de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, el 7º sello, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con 3 nombres: el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de Dios y el nombre nuevo, lo cual en otro segmento estaremos profundizando sobre todas estas cosas. Cierro esta actividad que en este momento estamos mostrando sobre las edades, que es importante que nosotros profundicemos. Aquí apenas en un abreboca para que ustedes vayan y estudien las edades. Y en esto que estamos nosotros aquí hablando, lo cierro en el nombre nuevo y eterno del Señor William Soto Santiago.